¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que me escucha. Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a conversar de psicoanálisis en el contexto de un lindo lugar, de una linda provincia que se llama la Tierra del Vino, Mendoza. Y para esto hemos titulado esta conversación Psicoanálisis en la Tierra del Vino, nuestra querida Mendoza. Para ello hemos invitado a este diálogo fructífero, espero, a nuestra tesista en psicología, a mi amiga Federica Sherry. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas, buenos días, un placer. Estoy muy contenta de hacer este intercambio, así que muchas gracias por la invitación. Sí, por aceptar, darte su tiempo. Oye, Fede, mira, los peruanos conocemos, le tenemos cierto, la expresión criolla es camotes como cariño a la Ajá. Argentina, pero desconocemos mucho la realidad porque se centra mucho en Buenos Aires, que es la capital, pero obviamente hay un montón de provincias que yo desconozco. ¿Y Ujú, cuáles serían las diferencias, disculpa la pregunta obvia, entre Mendoza, tu provincia, y Buenos Aires? Porque nos ujú. parecen los argentinos igualitos. Acá en Sí, Lima, pues, tú diferencias a alguien de la ciudad por cómo habla, por su apariencia. ujú. Es muy fácil diferenciarnos. Pero en Argentina, digo, todos son igualitos. ¿Cómo Sí. sería en ese caso? Es un poco algo, no sé si contra lo que luchamos, pero como que buscamos una cierta diferenciación, porque el argentino está como envuelto en ese rótulo, ¿no? En ese rótulo. El porteño, de capital, con la vorágine de ahí, que es un movimiento y una velocidad de las cosas, tráfico, ciudad, desarrollo, como mucha evolución, y muy urbanizado todo, y nosotros acá en Mendoza somos como más pueblo, es algo más, eh, más terrenal, más familiar, más pequeño, por supuesto, en cantidad de habitantes también, pero nosotros es como, hay mucho énfasis en la familia, en el vino, en el mate. Le estoy haciendo honor acá a nuestra bebida tradicional. Tradicional. Ajá. Em, y eso, en realidad, la misma, son como subculturas adentro de una cultura madre que es la argentinidad, que bueno, que tenemos unas características todos en común, aún a pesar de nuestras diferencias, pero Mendoza tiene eso, tiene eh, calles o zonas también que todavía son rurales y que tienen también su exquisitez en eso, como su pureza, la naturalidad, quizás en los caminos que te llevan a algunas bodegas o algunos lugares así típicos de acá, son calles de tierra, donde podemos encontrar quizá bases que todavía no han sido arrasadas por el Qué capitalismo y el bonito, ¿no? desarrollo. Suena muy Eh, atractivo como lo dices. Fede, sí. y ustedes están, por mi escasa información, corrígeme, están cerquita a Ujú. Chile, porque el dejo argentino no se le siente mucho a usted, ¿no? No, no, nosotros no somos como bien pueblerinos, siempre nos molestan porque es como ya, ye, yi, yo, you, en vez del yo, ya, que es más del No lo tienen porteño. tan marcado, ¿no? No Claro, lo claro. tenemos tan marcado, no lo tenemos tan marcado. Y Fede, sí, Chile nos queda y ahora, cerca. y entrando en materia ya en psicología, Sí. cuéntanos un poco, ¿y cuál es la realidad, cuál es la situación de la salud mental en Mendoza? Tú que Ujú. vives, resides ahí. Mira, yo creo que vamos hacia un buen camino. Siento que de a poco la salud mental está tomando un lugar más preponderante. Si tuviese que decirte capaz desde cuándo, la pandemia fue algo que Mm. marcó mucho. Bueno, acá y en todo el mundo, por supuesto, pero quizá como que se hizo un quiebre en decir, che, no puede pasar desapercibido esto que ha sucedido, porque en la pandemia, no sé cómo fue allá en Perú, pero acá los medios de comunicación y toda la información que salía era
puesta únicamente en lo físico y en las noticias trágicas y bueno, el amarillismo característico, pero la salud mental totalmente postergada y descuidada, aún teniendo los efectos que esta pandemia tuvo, ¿no? Como el impacto psíquico que generó. Y desde ahí hacia ahora, o hasta acá, hay como un intento de empezar a ponerle el valor que tiene, más medios de comunicación hablando de salud mental, más políticas, más valor. Vas a hay mucha gente ahora que se le ha dado por ir a entrevistar a personas en la calle, en los parques. Mm. ¿Y qué te parece la salud mental? ¿Y cómo estás? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo te hace sentir? No sé, el gobierno que está ahora al mando, cómo ves las cosas. Se le está dando voz a la gente, al pueblo, y se está poniendo en valor el sentir de cada uno y la vivencia y la invitación a la pregunta, a interrogarse. Yo Mm. creo que Sí, vamos camino a eso. No, es no sé. interesante lo que dices. Pero fíjate que hay una tendencia, no sé si acá en el Perú también es fuerte, en Argentina debe ser más, me imagino, que la Ujú, gente agarra un micrófono, gente joven, gente adulta, y habla de salud mental sin haber estudiado. Hay gente interesante con buen criterio, no digo que no, pero casi todos se sienten autorizados, y sobre todo los que son buenos comunicadores, y los hay, a ujú, opinar de un tema que tal vez, digo yo, ¿no? Habría que informarse un poco más o tener cierta formación. Y no sé si eso pasa, y también hay mucho vendedor de humo. Entonces la gente olvídate. prácticamente con convicción, entre leer e informarse y alguien que se lo dice tan rapidito en una tablet, un celular, pues hay mucho transmisor inadecuado de la salud mental también, o mucho mercantilismo en ese sentido. Y a razón de ello mi pregunta era lo siguiente, entonces, en Mendoza los jóvenes sobre todo han sentido la necesidad de subrayar o de ir preguntar a la gente qué piensa de la salud, qué opina. ¿Y qué cosas se está haciendo por la salud mental en Mendoza? ¿Hay algún programa, algún tipo de proyecto público, privado, ¿no? Ujú. Que incida más allá del consultorio? Sí. Respecto a eso que vos decís, yo creo que es muy interesante y que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, que se empiece a visibilizar, que sea una temática de la que todos podamos hablar, lo cual me parece bien porque nos atañe a todos Así como es. sujetos y seres humanos. Esa sería como el lado amable, pero bueno, tenemos la otra contracara que es esto, ¿no? Que es que se termina banalizando la salud Eso es mental verdad. y que todos sabemos de todo y sobre todo ahora con las redes sociales, con TikTok, no sé allá cómo, en Perú cómo está el tema del TikTok, pero acá es Es brutal. revolución. Y la fuente de donde las personas sacan la información es TikTok, o sea, se limita a eso. Entonces, hay hiperinformación, la cual termina desinformando, porque o hay un hiperdiagnóstico de las cosas, no se le da el tiempo. Ah, listo, vos estás en una relación donde está esta y esta característica, listo, es una relación de determinada manera, por rotular, por poner un nombre. Eh, y así todo, no tenés energía, no tenés ganas de levantarte de tu cama, depresión. Y es un reduccionismo de todo el proceso que implica la salud mental y arribar a un diagnóstico. Un diagnóstico me refiero como un mapa que va a mostrar el camino por donde ir, no el diagnóstico. Nosotros también estamos despojándonos de usar el diagnóstico como algo que cierra, ¿no? Que limita, que te dice de acá hasta acá. No, no, ver el diagnóstico como un mapa que traza un camino posible, eh, me parece. Pero bueno, yo creo que la clave está en saber de dónde uno extrae las fuentes y en seguir haciendo promoción de la salud y prevención para que las fuentes de información sean viables, ¿no? Y fiables. Mm. Respecto a políticas o a programas que se estén haciendo, sí, hay movimientos. Se hacen muchos talleres. Nosotros por ahí en las prácticas de la facultad, que uno
al menos en la facu donde yo estudié, podés elegir a qué institución ir, a qué hospital, sea una clínica, sea una escuela, sea un hospital público. Y en la mayoría de los hospitales públicos de acá, la mayoría de las tareas que nos invitan a hacer son talleres, talleres de promoción de la salud, de Mm. alimentación saludable, quizá de menopausia, hablar de temáticas que quizá impactan, de las que se necesita información. El tema de la alimentación, por ejemplo, también hay una hiperinformación en las redes de qué comer, si comer esto, si esto, entonces también eso genera eh, un impacto a veces que no está tan bueno porque no sabes si comer lechuga está bueno o si la lechuga Ah, te va a matar. O, entonces es como, bueno, desde la mm. salud mental, temáticas Oye, que Firme, están pero buenas. fíjate, el tema de la salud mental tiene que ver con una intervención comunitaria, porque salud mental no es Por supuesto. consultorio y no es trabajo Ujú. simplemente en un centro, ¿no? Y eso se ha visto hace mucho tiempo. Y hay un detalle que te quería comentar. Sí. Yo estoy haciendo un proyecto con parroquias en San Juan del Lurigancho. Es un distrito Ajá. con mucha pobreza. Es una labor social porque no es remunerado, no es... Y siquiera está en Sí. el marco de una ONG. Ya quisiera, pero la cosa está medio difícil. Ujú. Y la idiosincrasia, la cultura es un tema que a veces uno se da el desencuentro, ¿no? ¿En qué sentido? Hace muchos años, una comunidad muy parecida tiene muchas empresas grandes, pero hay mucha Ujú. pobreza. Entonces, uno ingenuamente dice, pero si hay empresas tan gigantes, ¿por qué te vas hasta la capital? Y si no, está acá a 2 cuadras. Es que me quiere formación técnica Ujú. y no pueden acceder. Contratan gente que vive en otro lugar. Mira la paradoja. Claro. Pero había un detalle fino que te quería comentar. Pero la gente que trabaja prefiere trabajar en otras cosas en una empresa. ¿Pero por qué le digo? Porque los pagos son mensuales. Sí, Mm. como toda institución, como toda empresa. No, es que la gente de este lugar está acostumbrada al pago semanal Mm. o quincenal y eso de pago de mes no le entra en su cabeza. Claro. No le resulta atractivo. Entonces, fíjate, ahí que uno aterriza y dice, "Verdad, ¿no?". Y prefiere hacer otro tipo de actividad que del día a día que el pago Ujú. mensual. Pero es un sistema que funciona, pero acá no se trastoca con la cultura. Ujú. Luego, el tema de esto de la pobreza también hay que verlo. Hay lo que se llama los mototaxis, no sé si has escuchado hablar. Es una moto No, armada para llevar dos personas atrás. mira, esa no la Entonces, tenemos acá. el mototaxi es una moto adecuada con 2 asientos atrás. Casi como Bien. una carretita, así, ¿no? Ese sí he visto Ajá. cómo se transportan en Vietnam, así, ya. Esto viene Bien. hace muchos años. Y hay mucha pobreza, pero hay mucha gente que vive de eso. Entonces, Ujú. preguntando un poco por el nivel de ingreso, haciendo mi papel de Sí. psicólogo social, me di cuenta que semanalmente estas personas recababan un dinero sustancial. Entonces digo, Ujú. oye, pero si no se gana tan mal tampoco, pero la gente joven se lo gasta en alcohol, en fiestas, para que nuevamente el lunes vuelva a trabajar. O sea, no hay una cultura de la obra, es una cosa más inmediatista. Ujú. O sea, no es que no haya, es que no hay un buen uso. Exacto. Entonces, en el pueblo de Imad, en Ancash, que es un pueblo ganadero, la gente prefiere tomar Coca-Cola que leche que tiene la vaquita ahí al costado. Mm. Y hasta hace unos años se descubrió que había cierto nivel de desnutrición, pero desnutrición en un lugar donde hay queso, leche, carne, o sea, Claro, claro, entonces, creo yo que el tema cultural, cuando no se toma en cuenta de forma fina, uno se da un desencuentro con el proyecto que quiere hacer. Dije, por no sé supuesto. qué, no sé cuánto, y dice, no es tanto así, no es que uno tenga que ser antropólogo. Y dígame, ¿y en Mendoza hay este filigrana cultural que tal vez hace difícil o genera algún tipo de dificultad la intervención social comunitaria? O sea, lo cultural también suele a veces también ser un obstáculo, como también una apertura. Sí. Estos ejemplos te dicen, ah, mira, acá la cosa se complica un poquito. Ujú. No sé si eso ha ocurrido allá. o- Sí, ocurre. Siempre está esa brecha, lamentablemente, quizá respecto a la salud mental, que lo comunitario queda como un tanto descuidado, con falta de recursos, queda la salud mental encerrada en el consultorio, puertas para adentro, sin
abrir el panorama, ¿no? Sin desplegar y sin tener esa visibilidad institucional, me refiero no institucional a espacios, sino institucional a lo que atañe al vínculo entre los sujetos en sus comunidades, en sus contextos. Em, yo creo que es una gran limitación, pero me atrevería a decir hasta mundial. Yo no sé si podría decirte que en Mendoza hacemos o tenemos contactos con la comunidad o se despliegan políticas y en Perú no, o en Perú sí. Creo que es una limitación muy grande que tenemos y un desafío grande que tenemos los profesionales de la salud mental en poder llegar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque uno cree que con preguntar, eh, ni siquiera con preguntar, yo creo que un problema puede ser que uno llega a la comunidad pensando ya de antemano lo que cree que esa comunidad necesita. Entonces vos vas a proveer recursos, herramientas, información, abordaje, lo que sea, habiendo hecho vos el análisis por fuera de lo que esa comunidad necesita y llegando con demandas que ni Claro. siquiera te hicieron. Entonces yo creo que el problema radica en esto, no acercarse a la comunidad y compartir y ver realmente cuál es la demanda que surge en consenso. El profesional de la salud o los profesionales de la salud con lo que la comunidad siente y necesita realmente. Así es. Hay un desencuentro ahí. Esa es la Estilo Pablo brecha. Freire, ¿no? Cuando él hablaba de educación popular, sí, creo que sí. Pedagogía del oprimido, llama. Que es medio rojillo, pero bueno, yo asumo que hay muchas herramientas valiosas. Y él Ujú. hablaba de los saberes previos. Exacto, Entonces, un buen psicólogo, antropólogo, persona vinculada al mundo social que quiere intervenir, lo primero que tiene que hacer es empaparse vivencialmente de la problemática, no por plantear supuesto. un tema. Y a partir de ahí ver por dónde entraría respondiendo a esa necesidad. Entonces, ese es el ABC. Entonces, hay un saber previo en las personas, a pesar que no tengan instrucción, estatus, lo que fuere. Por supuesto. Digamos, esa dosis a veces se nos olvida porque venimos a veces mucho de ambiente académico, entonces venimos con toda esa información dispuestas a aplicar y después no funciona tanto. Mira, yo estoy hablando de psicoanálisis, ahora vamos a entrar al tema, Sí. y, y no es tan fácil porque, a ver, no sé, mis colegas o mis compatriotas me van a matar por lo que voy a decir, pero tengo que decir, no somos una cultura que lee mucho, se lee poco en el Perú, no sé cómo sea en Argentina, Mira. sospecho que leen un poco más. Ujú. Y Sí, ahora sí, más, ahora se lee menos con el tema de la tecnología, o sea, eso ha venido a ser la cereza al pastel. Entonces, ¿qué es lo tal que cual. sucede? La gente no se informa y se informa mal. Y te imaginas hablar de temas complejos. Entonces, yo lo que hago es coger dos personas del auditorio y digo, muy bien, Erika va a ser el yo, tú vas a ser el ello y tú vas a ser el super yo. ¿Qué les parece? Ujú. Y conozco un poco la historia de Erika. Erika se enamora de tal persona, pero el super yo le dice, no, eso no está bien, y ta, ta, Ujú. ta. Y como la historia recoge un poco, no digo el chisme, no, la historia propia de la comunidad, todo el Sí. mundo está atento, escuchando, ah, qué interesante. Y después entras al concepto. Ujú. O sea, apelo a la experiencia y los involucro en la metodología para después al final darle la pincelada del concepto. Y Qué funciona, Fede. impresionante. La Qué gente dice, ah, qué impresionante. interesante esa historia. ¿Qué es la historia de ellos? O sea, yo no traigo un caso clínico para hablar del super yo. O sea, tomo lo que sucede en la comunidad, ¿no? Son ellos los Entonces, protagonistas. correcto. Primero los insertas en el ejemplo. Ujú. Segundo, la historia es su historia. Tercero, introduces el concepto al final. Y Sí. eso, ahora, eso lo es aprendido a partir de la práctica en estas comunidades, donde no podía ser de formato universitario, ¿no? Vamos a hablar del caso Ana O, que puede ser interesante, pero igual genera dificultades. Por Entonces supuesto. creo que hay que ser un poco llano en ese sentido, tener mucha receptividad para las personas. Y de ahí viene un poco la gesta, pienso yo, del método que quieras introducir.
Mire, y volviendo, en el caso del psicoanálisis, Mendoza también tiene mucha predominancia, poca, mucho. ¿Cómo es allá? Cuéntanos. Sí. Mira, antes de decir eso, creo que lo que acabas de contar que haces ahí con las comunidades es el inicio de un camino que ojalá nosotros pudiéramos adoptar. Si bien quizás vos lo que decís de que allá o no se lee tanto, o qué sé yo, por ahí nosotros es- tendríamos que adoptar esa manera de bajar el psicoanálisis a lo terrenal, de transmitirlo a las comunidades. Me parece precioso y súper rico lo que uno puede sacar de ahí. Así que, nada, felicidades por eso, la verdad que me encanta y ojalá pudiésemos adoptar nosotros un modo así de bajar el psicoanálisis, porque acá, y ahora sí en respuesta a tu pregunta, el psicoanálisis es muy predominante, es la corriente teórica en la psicología que más predomina. Eh, y predomina, te diría, a pesar de la gente, porque muchos de los que estudiamos, no yo porque a mí me gusta el psicoanálisis, pero te diría que las generaciones que están estudiando próximas a recibirse es como un no rotundo al psicoanálisis. Sí, Eh, ah, mira. sí, sí. Acá en Mendoza las universidades que hay de psicología lamentablemente son todas privadas, no hay universidad pública para estudiar Público. psicología. Eh, y las que están tienen todas una bajada de línea psicoanalítica, digamos. Si bien uno puede elegir dónde hacer las prácticas o bajo qué corriente, nos dan la posibilidad de, si la querés hacer en cognitivo-conductual, que es otra línea, en existencial, en sistémica, tenés esa posibilidad, pero la bajada de línea está durante toda la carrera, porque tenemos 3 o 4 materias psicoanalíticas. Eh, por año o en casi toda la carrera y quizá la teoría sistémica o la teoría existencial tenés una materia, se nota, digamos, la desproporción en la enseñanza. Lo mismo en los hospitales, por ejemplo, que hay residencias acá de salud mental, como las de medicina, pero de salud mental la mayoría tienen un lineamiento psicoanalítico. Entonces, no sé cómo es allá, ¿tienen Ahora te residencias de cuento. salud mental? Sí, pero Ujú. una pregunta previa. Sí, Fede, ¿y por qué crees que ahora esta nueva generación está poniendo distancia al psicoanálisis en Mendoza, la gente joven? es una Porque hay gran saturación del pregunta. psicoanálisis. Cuéntanos un poco, me parece interesante lo que acabas de decir. Sí. Mira, yo creo que se debe a varias cosas. Primero, a que las herramientas de información o las fuentes de información han quedado un tanto antiguas y retrógradas. Si bien para aprender el psicoanálisis hay que ir a las bases, por supuesto, hay que tomar a Freud, hay que tomar a Lacan y autores que sentaron las bases y que, por supuesto, sin ellos el psicoanálisis no tendría el lugar que tiene, siento que las instituciones educativas se podrían ayornar un poco más, porque el Mm, psicoanálisis, yo creo que este es el temor por ahí que genera el psicoanálisis en algunas generaciones, que es como, no, es antiguo, todo es sexualidad. Yo creo que es la mala bajada de la información y textos de hace 2500 años cuando en realidad el psicoanálisis día a día se complejiza, se de moderniza. nuevo. Hay un montón de autores nuevos que le dan una perspectiva más contemporánea, hasta más Es la integrativa. transmisión, ¿no? Sí, es la transmisión. Y también yo creo que, bueno, yo porque a mí me gusta, pero creo que también hay cierto temor a encontrarse con cosas que uno por ahí no está También, dispuesto. Entonces es resistencias poner una, personales. sí, es poner una barrera quizá a indagar ese poquito más allá que incomoda, ¿no? Que incomoda y que hay que estar dispuesto a indagar. Y Mira, Fede, también, acá. Sí, sí, perdón, ya, dale, termina, por favor. no, que creo que es una lucha tan innecesaria la de las corrientes en la psicología. Eh, yo me he dado cuenta que, si bien no tengo experiencia clínica aún, que todas van a lo mismo. Todas buscan disminuir el malestar del sujeto,
apuntan a que uno pueda estar de la mejor manera posible con uno y con los otros. Con uno u otros términos es lo mismo. El psicoanálisis le llamará inconsciente, el cognitivo-conductual le llamará esquemas, lo existencial le llamará eh, no sé, los sentimientos que están a la base de la existencia. Los sistémicos le van a llamar el sistema como, como el contexto que hace que uno emerja y con los síntomas que trae. Yo creo que es una lucha innecesaria porque todos buscamos promover la salud mental y estar lo mejor posible con nosotros mismos. Entonces creo que hay que ir achicando esa discusión innecesaria. Has dicho algo bien lúcido, ¿no? Es un tema de transmisión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque hay Sí. analistas que se esfuerzan en ser muy claros, muy didácticos y generan una buena transferencia. Porque estamos viviendo una época donde la erudición, la cosa, digamos, académica por excelencia, se tiene que seguir dando en sus espacios. Ujú. Pero para llegar a un público que no necesariamente tiene ese rango, pues no se puede hablar en lacanés ni Por supuesto. apertrecharse en los tecnicismos para no saber comunicar. Ujú. Entonces ahí yo pienso que es una dificultad. Por ejemplo, aquí en Lima, el psicoanálisis es un lunar. Está la Sociedad Peruana de Mira. Psicoanálisis, que es grande, importante, pero está un poco afincada en las capas altas de esta sociedad. No digo que tengan proyectos sociales, seguro que sí. Ujú. Y la Escuela de la Caridad también tiene un espacio, pero no se han posicionado en los medios de comunicación, en las universidades, en los hospitales. Entonces, no deja de ser como una especie de parroquia, ¿no? Que hacen buen trabajo, son gente que se forma bien, Sí. pero que no ha habido un crecimiento, ¿no? Ujú. A tal punto, por ejemplo, te digo que hace unos años he sido profesor, me dice, profesor, cuando quiero postular, acá llaman el CERU, que es un Ajá. año de servicio en el Estado rural, Bien. tiene que tener formación y a veces piden formación en psicología, en terapia cognitivo-conductual y terapia familiar. O sea, Bien. ya te sacan de la lista. O sea, el psicólogo no le Ajá. ayuda para postular, o en algunas instituciones. Entonces, es porque esas personas que tienen ese tipo de visión o perspectiva, y está bien, Ujú. tienen posición de poder y pueden hacer eso. Eh, entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo llegamos a este público? Sí. Hablando como seguimos hablando, está bien, los grupos de estudios hay que leer, revisar, te entiendo, ¿no? Pero habría que Ujú. utilizar la tecnología para ver cómo hacemos esta conexión con esta nueva generación. Por Como el supuesto. TikTok, ¿no? Darle una modalidad educativa. Pero Sí. eso, por ejemplo, no nos conectamos con la tecnología ni con la realidad, digamos, de una gran mayoría. No quiero sonar medio político, pero es así. No, Hay no, un pero sí. autor que te recomiendo, depende lo has leído, Ah, es un sacerdote jesuita que fue a muerto ver. en Centroamérica. Ya me acordé de su nombre. Y hablaba de la psicología de la liberación. Y él Mira. decía que la psicología, ¿no? Se ha construido bajo modelo occidental de exportación. Había que ver una psicología que responda a la realidad latinoamericana, como método y como contenido. Ujú. Y ese es un reto que ha quedado pospuesto. Y es verdad, tiene algo de razón, ¿no? Porque los métodos aquí para conectarse, pues obviamente no van a ser los de Europa. Entonces hay un eurocentrismo que Sí. sigue calando, ¿no? Y queremos, ¿no? La pequeña París, que no tengo nada en contra, al contrario, tengo una admiración por esa ciudad, pero esta es mi realidad. Es por esa Sí. razón que estoy entrando en otros campos, o en otros contextos donde es más difícil transmitir algo, que sería más fácil hablar por la autoestima, de los tips. Entonces la gente me entendería fácilmente porque es de lenguaje común. Pero hablar Ujú. de pulsión, super yo inconsciente ya implica cierto nivel de complejidad. Y ahora, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo te las arreglas para transmitir eso, ¿no? Pienso, no sé, ¿qué Sí, piensas tú, sí, amiga sí. Fede? No, coincido plenamente. Y creo que, como vos decís, bueno, tomando este autor que ya
ya después cuando puedas me pasás el nombre para leerlo. Eh, Ignacio ¿Cómo? Martín Baró. Martín Baró. Ignacio Martín Baró. Ignacio Baró. Sí, ya me acordé. Bien, bien, bien. Ya lo voy a leer entonces. Creo que es muy importante la plasticidad Mm, de cada uno, ¿no? Como poder agarrar el objeto teórico de la corriente que sea. Me voy a limitar a hablar de psicología, digamos, pero estaría bueno que en otras áreas también. Pero agarrar el objeto de conocimiento y que sea una base, ¿no? Como un impulso, un motor, pero manipularlo, moldearlo, adaptarlo, ser uno crítico de lo que toma. Por eso yo creo que tatuarse una corriente psicológica es lo peor que uno puede hacer, porque no mm, solo que toma distancia de la persona, que es eh, nuestra mayor fuente de información. ¿De qué nos sirve ser unos genios o tener las teorías dominadas si no tengo ese costado humano que me acerca al otro? ¿De qué me mm, sirve? Yo creo que en esto, creo que hay que conjugar esto que decíamos recién de habitar la comunidad para ver qué es lo que realmente busca, quiere, necesita, no venir uno a imponer, no esta cosa medio de colonizar de la que ya es hora que nos despojemos, sumado a nuestra plasticidad subjetiva de decir, bueno, sí, el psicoanálisis dice esto, o que la pulsión es tal cosa, o que la compulsión a la repetición es tal otra, y poder ser crítico de eso y decir, bueno, así quizá era en la Francia del 1900, y yo poder bajar esto como lo haces vos, por eso quiero hacer hincapié en lo que vos haces con las personas, de que hagan como una narrativa desde su historia, desde su lugar, así una es. interpretación, porque yo creo que el psicoanálisis nos atraviesa a todos, y es como que no contemplo la posibilidad de ver la vida de otro lugar que no sea atravesada por el psicoanálisis. Yo creo que el Mm, malestar no se limita al individuo, ¿no? Sino que el individuo es el que anuda los vínculos, las instituciones, los grupos, y es bajar uno como profesional eso a la tierra, ver el anudamiento que uno tiene que intentar colaborar para sí. que se desanude. Mira, Fede, es interesante lo que tú dices. En psicología, en la época que yo he sido profesor, no hace muy poco tiempo, he dejado hace 3 años, por el momento. El ejemplo machista, ¿no? La chica fea de la fiesta era psicología social comunitaria. Todos querían organizacional. ¿Por qué organizacional? Bueno, porque el sillón, la oficina, reunirme con ejecutivos, empresas, y está bien, es un Ujú. anhelo propio y aceptable. Obvio. Luego la psicología clínica, en fin. Pero, profe, me decía ir a le llaman asentamiento humano, un lugar muy pobre, que viven en los cerros, o sea, no siquiera es Sí, como las villas miserias, ahí es urbanizado, ahí no hay ni servicios, inclusive. claro. Hablar con gente, ahí dejas de ser doctor, eres Juan Carlos, no vas con Ujú. ningún tipo de estatus, de chaleco, uno más. Exacto. Te tienes que ganar el respeto a la gente no por tu título, sino por el trato como de relación. Entonces, no resulta ser atractivo, poco remunerado, ahora con el tema de las políticas, donde se ha reducido el presupuesto para las ONG, entonces pinta un horizonte no muy prospectivo, no muy atractivo es la palabra, y Bien. ese es el tema. O sea, primero, despojarte del ego que tiene uno, ¿no? Porque ahí vas como cualquiera, no te Básico, vistes, no, fundamental. no vas con saco y corbata como iba a la universidad, no eres el doctor, el Ujú. magíster, eres Juan Carlos, Fede, van no porque están obligados, van porque tú haces que se genere ansia que vayan. Te Exacto. tienes que establecer alianzas con organizaciones que están en la comunidad, la Iglesia Ujú. Católica, en fin. Es todo un trabajo totalmente distinto, que involucra mucha capacidad de conexión con las personas y de organización. Por Entonces, no supuesto. es todo teórico, ¿no? Entonces, ahí la gente se entra contra la pared, ¿no? Y eso es un Ujú. poco lo que pasa, ¿no? No sé cómo se ve en Argentina o en Mendoza, entonces dicen, pero eso, de repente es diferente, hay mucha gente que quiere participar en temas sociales. Y sí, yo siento Sí, que sí, pero no se vende como se debía vender, discúlpame la palabra,
y sí, tampoco hay mucho liderazgo institucional que diga, oye, mira las cosas que se están haciendo. No se hace muy poco. Y ahora menos ¿no? con el tema de la reducción. Con lo de Trump, por ejemplo, muchas ONG se Sí, quedaron en el aire. Entonces, ya de por sí, sí había problemas de financiamiento. Y ujú, con esto ha sido pues el zarpazo final. Yo veo una institución que está sin proyectos ahorita. Y hay claro. muchas que están ahí. Entonces, Ujú, se ve una comunidad como desolada. La Iglesia Católica tiene dificultades, no tiene escasas vocaciones, sacerdotes mayores, sí, la gente no se involucra en procesos políticos, la gente joven sobre todo, las ONG tampoco pueden participar porque no tienen financiamiento, los profesionales no lo ven atractivo ese campo, ya te imaginas, ¿no? sí, sí, toda la cadena que empieza Entonces, ahí. jala, y dices, y yo digo, ¿qué me hago con tanta necesidad en el sentido personal? También pienso, ¿no? A veces no se Ujú, cuestiona, ¿no? Y está medio solo. sí, ¿No? Y uno dice, pues a los 50 años, Juan Carlos, ya, pues dedícate a trabajar, a hacer plata, piensa en otras cosas, ¿no? Ya no eres un mucha buena fe, tiene licencia, porque tiene 25 años. Entonces, mira, y ahí viene el cuestionamiento, no lo digo solo por mí, sino por otros colegas que también hacen lo mismo, que son poquísimos. sí. Entonces, esa es la realidad un poco desde mi perspectiva. No sé cómo lo ves tú o cómo Ujú, se da en Mendoza con el tema de sí, la intervención social. mira, es parecido. Yo creo que eso que vos decís está también desde la universidad, por lo menos en la universidad donde yo estudié, tenemos la posibilidad de hacer prácticas comunitarias si uno eligiese esa área. Eh, podemos, es más, tengo compañeras que han ido a- a distintas comunidades, a distintos barrios, también a centros de apoyo educativo, que eso hay mucho acá, por Mm, ahí en barrios o en comunidades tenés esos centros eh, que son quizá asistencialismo, pero también se centran en lo educativo, en la salud mental, en hacer talleres, en brindar información, pero quieras o no, la facultad no te impulsa mucho a que elijas esa área para hacer la práctica. Y ahí voy a lo que vos decís, ¿no? Como no hay mucha visibilidad de lo que de lo que se hace a nivel social, no hay una facultad que te promueva a decir, elijan esta práctica que está buenísima, que se van a encontrar con desafíos. Es como, no, mejor ir a las clínicas, mejor ir a lo tradicional, a lo conservador, a lo que te mantiene un poco, yo creo que fingiendo demencia de lo que realmente sucede. Es como, vamos para este lado y hagamos de cuenta que lo que está sucediendo no está sucediendo porque hay que seguir adelante y es encontrarse quizá con la claro. incomodidad y encontrarse con que uno no tiene los recursos muchas veces, porque esto que vos También, decís, nos, podemos dominar un montón de teorías y de técnicas, pero si no bajás a la realidad de lo que le pasa a la gente, no sabes nada, porque no te sirve de nada lo que has estudiado si no te encontrás con el otro. Y amigas mías, por ejemplo, que han hecho talleres por ahí con varones que han ejercido violencia de género, que esto es un tema muy interesante porque si bien acá se promueve el abordaje hacia la víctima y trabajar ¿no? Desde la prevención de la violencia de género y trabajamos más con la salud de la mujer, lo cual por supuesto que es importante, también está la otra cara de esto, ¿no? Que es trabajar con el varón que ejerce violencia y ver qué se puede hacer con esto. también. Eh, tengo amigas que se han encontrado con este desafío, ¿no? Con decir, bueno, tengo la teoría, tengo la perspectiva de género, tengo las herramientas, pero me encuentro con un varón que no piensa desde la perspectiva de género, con un varón que quizás es concreto y ahí empieza el desafío de uno como profesional de decir, tengo que bajar esto a una concretud para poder llegar al otro y hacer un impacto o hacer un efecto. Entonces, yo creo que pasa, o sea, que es muy parecido a lo que pasa allá, ¿no? Es bajar, es apropiarse, es ir con el otro, al Claro. encuentro con el otro. Tú usaste un término que a mí me encanta, que es la plasticidad. Yo en mis clases le llamaba, o sea, el psicólogo tiene que tener una plasticidad interpersonal para adecuarse a cualquier realidad del otro. No hablo de realidad ambiental, No, no, comunal, sino de la persona. Y realidad psíquica. eso no es tan fácil, ¿no? La gente tiende a adherirse
a modos propios de grupos, y entonces salir de esa burbuja no le es tan fácil. Y otra exacto. cosa interesante que te quería mencionar, mira, Ujú. en los años 60 surge en la psiquiatría un movimiento Sí. que se llama la antipsiquiatría, ¿no? Sí, me imagino que habrás escuchado. Y que surge, pues, en los 60 también, ¿no? Como un movimiento que ponía en cuestión el modelo médico, la- las etiquetas de los diagnósticos, la hospitalización, se crean las comunidades terapéuticas, hacen cambios interesantes, pero no pecó un poco de romántico y de político también. Y ese movimiento lo gestan también los psicoanalistas, Ronald Lang, en Inglaterra, Franco, ya me voy a acordar de este italiano que también lo hace en Italia, Ajá. Franco Basaglia creo que es, Cooper, en fin, se unen varios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que ellos parten ya del concepto a la intervención. Bien. Una etiqueta realmente es una etiqueta, no ayuda. Y el hospital no es el microcosmos de la comunidad. Es al revés, ¿no? ¿Y qué pasó? El modelo, pues luego se politizó, se puso muy romántico, la psicosis como una Ujú. regresión para volver, ya eso no era tanto así, y la época también cambió y quedó como un lindo Ujú. recuerdo. Pero a lo que voy es que fíjate cómo ahí se puede partir del concepto a la intervención. En el caso de nosotros, como somos en la realidad social, partimos de la realidad para el concepto, Exacto. que es un poco lo que nos falta, como tú dices, ese tema de conectarte y la concretud y cómo hago, cuál es el método, y es la tarea pendiente, es la tarea Sí. pendiente. Ahora, tenemos que ir terminando, mi querida Fede. ¿Cómo ves tú la perspectiva futura del psicoanálisis, de la psicología en tu comunidad? Y luego te cuento en la mía. Ujú. Bueno, mira, justo ayer me reuní con unas amigas, las cuales ninguna sigue mucho al psicoanálisis, amigas también que algunas ya recibidas, otras que se están por recibir, y sale un poco este debate, ¿no? De decir, no, vos que te gusta el psicoanálisis, dale, que le tenés una fe a eso, y a veces me escuchan y yo las escucho y se produce un intercambio lindo y, y terminamos todas hablando de lo mismo y diciendo lo mismo en otras palabras, que es un poco lo que dije recién. Yo creo que el psicoanálisis tiene futuro, es un motor. Yo creo que es el motor. Después uno puede ir tomando herramientas quizá de otras corrientes, en base a su propia experiencia, en base a bajar a la tierra. Yo creo que es un motor que impulsa, es esa cosa rara, linda y loca que es el psicoanálisis, que es empezar, ¿no? A asumir uno que no es dueño de lo que dice y de lo que es al 100%, y es esta cosa que se nos escapa, pero que nos invita a preguntarnos, nos incita a preguntarnos permanentemente, a interrogarnos, a interrogar. Yo creo que eso es motor. Llamémosle como le llamemos, nosotros le vamos a llamar psicoanálisis, pero ¿qué haríamos si no tuviésemos el motor de la pregunta? Y creo que es algo que se tiene que seguir alimentando, ayornando. Hay muchos Ese autores, rubro, ¿no? muchos autores modernos, muy genios, y autoras, por supuesto, muy genios que le dan una vuelta de rosca al psicoanálisis, que describe lo que pasa o lo que uno siente tan bien, que creo que es seguir poniéndole a eso, ¿no? Seguir investigando, seguir buscando, bajar la brecha entre las Mm. corrientes. Y hay una frase de Carl Jung que me encanta, que es reconocida, que es la que dice: domine las técnicas, domine las teorías, pero cuando se encuentre con un otro sea apenas un alma humana. Y creo que es eso, la Interesante. perspectiva. Si me permite, Fede, había como tres escenarios. Mira, extraigo esto a partir de la conversación contigo. Sí, Primero, en el psicoanálisis en Latinoamérica, en mi país, no sé cómo sea en Argentina. Hay sí. una dificultad de transmisión. Ujú. Transmisión clara, didáctica y que se pueda ser de uso, no común, pero al menos salir de la isla de la burbuja. Sí. Segundo, su inserción en el mundo, en la realidad social del país.
Sí. Es como, a ver, los católicos se van a conversar conmigo igual. Yo veo, soy católico, fanático, pero al menos sí. Hay un problema que la gente joven se está, incluso en los sectores populares, cosa que era masivo, hay menos. Ya te imaginas en la clase media. Si no fueran las organizaciones juveniles, eso se cae. Sí, Entonces hay una necesidad de cómo conectarse con una nueva generación. Digamos que eso es lo que yo veo en el campo, en la realidad. Y la bien. discusión es si la misa tiene que volver a la misa tridentina, si es en latín. ¿Te das cuenta? Sí. Mira el desfase. Y yo siento que algo a veces pasa en el psicoanálisis entre la urgencia y entre los temas que se debaten. Ujú. Entonces, la realidad social de inserción te obliga a no perder esa pista de dónde estás, ¿no? ubicado. Y en tercer lugar, es un tema político también, porque haces difusión porque te posicionas en las instituciones. Entonces, si no estás posicionado a nivel institucional, en los medios, no hay una inserción en el mundo social, en la realidad. O sea, alguien decía, creo que Ignacio Martín Baró, o sea, la psicología, ¿no? La psicología está relegada No es- porque los temas sociales, por ejemplo, ¿no? sí, Migración, inseguridad ciudadana, son temas sociológicos, económicos, políticos. ¿Dónde están los psicólogos? Que debían decir, mira, este es el perfil, estas son las herramientas. Más allá de los talleres, por eso le digo, la psicología social, como que tiene mucho que dar ahí, no se puede decir que vayan a consultorios, tienen que tener otra herramienta. por supuesto. Como no está posicionado, la consulta es a otros profesionales, pero también como diciendo, acá pues no, esto acá no tiene tanta presencia. Ujú. Y obviamente la transmisión para que la gente, ¿no? Diga, ah, qué bonito, yo también quiero participar, me gustaría profundizar. Esa es Sí, un poco la conclusión que saco de nuestra linda conversación, mi querida Fede. Bueno, chicas, coincido. tenemos que despedirnos. Haremos una Fede número 2, la tierra del vino. La tierra del vino. Sí, no, un Seguiremos placer, conversando. coincido. Coincido en esos Igual, 3 puntos que hiciste. Así ha que sido ha sido un gusto. una conversación muy lúcida y con muchas cosas que uno extrae. Bien, Fede, te Por, agradezco tu tiempo, tu buen ánimo. Un abrazo grande para los amigos por de favor. Mendoza. Y con Abrazo el a Perú público, también. gracias, Fede. Y con mi público, hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Nos vemos, Fede. Igual, bye, Adiós, bye. Cuídense. gracias. Chao, chao.